Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y un servidor vamos pasando revista a la vida de varios santos y santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV y con precedentes anteriores, incluso en la Sagrada Escritura hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Como saben, durante bastantes programas me he estado dedicando últimamente a algunos santos del Oriente cristiano, canonizados en bastantes de estos casos por la Iglesia ortodoxa o las iglesias ortodoxas, aunque no por la católica, por ser posteriores al momento de la ruptura, pero de vida realmente admirable y realmente santa. La semana pasada, sin embargo, volví la mirada hacia un monje benedictino del siglo IX y principios del X, de la abadía de San Galo, en el noreste de Suiza, un importante compositor dentro del canto gregoriano y también como historiador, el beato Notker Balbulus, o Notker el tartamudo. Hoy vuelvo la mirada hacia el oriente. Otra vez voy a ir combinando en algunos momentos y vuelvo a fijarme en algunos de estos santos rusos canonizados por la Iglesia ortodoxa, en concreto por el Patriarcado de Moscú, puesto que son posteriores al momento de la Reforma, que creo que son de una vida realmente santa y que además han tenido una trascendencia histórica fundamental, porque voy a ir viendo en varios programas algunos de los startsi, es decir, los padres espirituales, starets en singular, el padre espiritual, maestro espiritual, anciano espiritual, startsi en plural. Startsetstvo es, digamos, la institución, por así decir, porque no es institución como tal, sino más la tradición de estos padres espirituales del monasterio de Optino u Optina en el interior de Rusia, que tuvo una notable repercusión este grupo de santos startsi en el siglo XIX en la intelectualidad rusa del momento, influyendo en personajes literarios y de la filosofía del pensamiento ruso que fueron a visitar algunos de estos maestros espirituales, tales como Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, Nicolás Gogol, Soloviev, Vladimir Soloviev y varios otros autores más. Para ellos fueron fundamentales en su configuración, en la configuración de su espiritualidad cristiana, en unos más fuerte, como Soloviev, Dostoyevsky o el propio Gogol, en otros de algún modo también repercutieron, como en Tolstoy. Y Dostoyevsky reflejó esta realidad de estos startsi, de esta institución, de estos padres espirituales, en obras como Los hermanos Karamazov. Vamos a referirnos hoy en concreto a San Moisés de Optina. Moisés de Optina, uno de los primeros y más importantes de este monasterio. La floración de esta institución, del startsetstvo, de los padres espirituales, startsi en plural, starets en singular, repito, comienza hacia el último tercio del siglo XVIII y tuvo su apogeo en el siglo XIX hasta la Revolución Rusa, la Revolución Soviética Comunista Bolchevique de 1917. En gran medida se enraizó en todo lo que había labrado aquel personaje, ya santo también para la Iglesia Ortodoxa, que fue Paisio Velichkovsky en el siglo XVIII, procedente de la zona de Ucrania, que estuvo en el Monte Athos y en Neamsk, en lo que hoy es Rumanía, en Moldavia, fundó un monasterio, revivió allí una vida monástica intensa, que fue el origen de todo un movimiento de renovación espiritual en el Oriente ortodoxo cristiano, siguiendo no obstante las huellas de otro maestro espiritual que había sido San Basilio de Poyana Morului, poco anterior. Nos referimos a él y él es quien en gran medida inicia ese camino de los startsi, de los que hemos estado viendo varios ya en este programa, varios del siglo XIX y del XX, como San Silvano Atonita o San Teófano el Recluso, entre otros. El monasterio de Optina Pustin
se encuentra en la región de Kaluga, a 2 kilómetros de Korelsk, margen derecho del Yizra, un río profundo y abundante de pescado que limita las riberas de bosques impenetrables. Voy a seguir en gran medida los apuntes de Vladimir Lossky, que trabajó intensamente sobre estos startsi de Optina. Los mismos monjes guiaban una balsa, una pequeña barca, para poder acceder al monasterio, y los igúmenos o abades de Optina jamás quisieron construir un puente entonces para guardar así el límite natural que separaba su monasterio de la vida secular, del ambiente del mundo. No obstante, los orígenes de este monasterio de Optino u Optina son bastante desconocidos. Seguramente existía ya a mediados del siglo XVI, y bajo el reinado de Catalina II, la Grande, una época de gran desolación para los monasterios de Rusia, Optina no contaba más que con 3 monjes. Pero a finales del siglo XVIII, el metropolita Platón de Moscú, al pasar por Optina, quedó admirado de la belleza del paisaje y tomó las medidas necesarias para restablecer la vida cenobítica en este pequeño monasterio que se encontraba en medio del bosque. Para la época de esplendor de Optino, no obstante, comenzaría 30 años más tarde, hacia el año 1821. ¿Qué sucedería entonces? Pues que Filareto de Kiev, que a la sazón era obispo de Kaluga, creó una pequeña ermita o esquita dedicada a San Juan Bautista. ¿Qué son las esquitas? Las esquitas es algo muy propio del monacato ortodoxo. Son pequeñitos monasterios a modo de eremitorios, unos a veces con 3 o 4 monjes, no más, otros pueden llegar a unos 20, de una vida que está entre cenobítica y eremítica, que viene a combinar un poco ambos modelos de vida, de una vida normalmente más austera, que se busca un mayor retiro. Los hay en el Monte Athos, y sobre todo desde allí se han extendido a otras partes del mundo oriental. Desde luego en Rusia son muy habituales. Y para fundar este nuevo eremitorio o esta esquita, el obispo Filareto envió a Optina 4 monjes que venían viviendo 10 años de vida solitaria eremítica en los bosques de Roslarf, bajo la dirección de discípulos de Paisio o San Paisio Belitskovsky. Por múltiples lazos, los comienzos de estos startsi de Optina, como veremos, guardan relación así con la obra de San Paisio Belitskovsky, que hizo renacer la antigua tradición del cenobitismo bizantino, fundamentalmente en cuanto a cenobitismo, y con la promoción de la filocalia o filocalía como recopilación de escritos de antiguos padres acerca sobre todo de la oración, e impulsando todo lo que es lo que se llama la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Господи Иисусе Христе, синевоси, помилуй меня грешную en ruso, de la que hemos hablado en otros programas. Así, Optina llegaría a crecer hasta 300 monjes antes de la Revolución Soviética de 1917. Iría creciendo en el siglo XIX. Allí, en el siglo XIX, desde 1840, se irían publicando obras ascéticas de los padres que había traducido ya San Paisio Belitskovsky y sus discípulos. Se extendería así a Rusia toda esa herencia de San Paisio Belitskovsky. La jornada en Optina estaba estructurada para acomodarse a los oficios litúrgicos, al oficio divino, a la liturgia de las horas, que ocupaban de 7 a 8 horas al día. En el oriente bizantino es de una extensión que a los occidentales, a los latinos, nos llama la atención por su longitud, y sin embargo llama la atención también cómo ellos no parecen nunca cansarse, porque la noción que hay del culto divino, de la liturgia, y especialmente de la divina liturgia en la Santa Misa en el Oriente cristiano, es que es el cielo en la tierra. No existía una regla formal que obligase a los monjes a asistir a todos los oficios. Cada uno era libre de obrar según su propia conciencia de monje. Es un poco la aplicación de lo que de algunos monasterios del Oriente bizantino, del Oriente griego bizantino, en concreto los hay en el Monte Athos, se llamaban los monasterios idiorítmicos, es decir, cada monje tiene una libertad para, digamos, seguir
disciplinarmente lo que él considere, cada uno su propio ritmo. Eso viene a significar idiorítmico. Pero esto, aunque por un lado puede prestarse a abusos y a vivir una vida pues muy poco ejemplar, también puede dar lugar a todo lo contrario, a monjes que, deseando más, vivan una vida realmente santa. Este espíritu de libertad permitía a los monjes y a los novicios disponer, según su propio juicio, de las horas que no se empleaban en el trabajo de obediencia, es decir, aquellos trabajos que tuvieran impuestos. Estas tareas eran impuestas por el abad o igúmeno y se recurría también a veces a trabajos agrícolas del bosque, a la cocina, a los diversos talleres ejecutados por monjes o novicios. La disciplina se fundamentaba en la confianza, se ejercía espontáneamente, o así se quería, y la presencia de los startsi, de estos padres espirituales, maestros espirituales, ancianos espirituales que habitaban las esquitas, pues había varias, silenciosas en medio del bosque en torno al gran monasterio, dejaba notar su influencia en todo. Esto es muy típico a veces en torno a un gran monasterio cenobítico, que a veces el origen ha sido una esquita, se desarrollan otras esquitas e incluso también algunos eremitorios de monjes que viven como puros ermitaños o eremitas solitarios. Alrededor de un cenobio, estas esquitas y también las celdas de ermitaños solitarios. Un pequeño camino forestal conducía del monasterio a la esquita principal y el aspecto de esta ermita ha sido fielmente reflejada por Dostoievski en Los hermanos Karamazov, a la que hacíamos antes referencia. Un pequeño campanario de estuco rosa encima de la puerta de acceso. Fuera del recinto, a los dos lados, estaban las casitas como locutorios donde los startsi acudían a recibir las visitas de mujeres a las que no se les permitía entrar dentro de la esquita como si lo podía hacer, por ejemplo, Dostoievski. Un silencio absoluto reinaba en todo el espacio del eremitorio, así lo refleja también Dostoievski. Había un bello jardín lleno de flores multicolores alrededor de la iglesia y de algunas celdas. Hacemos una pausa musical para escuchar a monjes ortodoxos rusos con su canto tan característico y tan bello. Tras escuchar a los monjes ortodoxos de Svetogorskaya, monasterio situado en Ucrania, con cantos de Navidad, continuamos nuestra narración acerca de los startsi de Optina, concretamente el santo starets Moisés. Fue archimandrita, se le considera el renovador del monasterio de Optina y fundador de la esquita del eremitorio. El abad ejemplar bajo cuyo gobierno el startsestvo, la institución, o propiamente por utilizar un término occidental, se enraizó en Optina, fue él. No fue propiamente un starets en toda regla, pero presidió desde los comienzos el gran linaje de estos startsi que fueron la gloria de su monasterio, como dice Vladimir Lossky. En este sentido puede considerarse como el fundador de esta tradición espiritual de Optina. Se llamaba Timoteo Putilov en el mundo y nació en el año 1782 en Borisglebsk, en el departamento de Yaroslav. Su padre era un pequeño funcionario fiscal de Hacienda, de una piedad austera, y la madre una mujer sencilla e ilustrada, culta, en cuya familia había varios religiosos, monjes y sacerdotes. La vocación monástica de los hijos de Putilov comenzó a una edad temprana. Fueron enviados a Moscú para trabajar en el comercio los dos hermanos, Timoteo y Jonás, de 19 y 14 años, Timoteo el futuro abad o igúmeno Moisés. Recibieron la influencia de una célebre reclusa, la madre Dositea, y por su mediación entraron en relación con dos startsi, maestros espirituales o ancianos o padres espirituales del monasterio de Novospassky, discípulos por correspondencia del starets Paisio Velichkovsky.
En 1804 los dos hermanos Putilov comunicaron a su padre la resolución que habían tomado de abandonar su empleo dedicado al comercio para entrar al servicio de otro santo patrón que es Dios nuestro Señor. Y así marcharon a Sarov, del monasterio de San Serafín, donde fueron recibidos como novicios. Jonás se quedó allí siempre, tomó el hábito con el nombre de Isaías y llegaría a ser igúmeno o abad de Sarov. Pero Timoteo, hacia 1811, aparece por los bosques de Roslav en compañía de algunos startsi, discípulos de Paisio Berlitzkovsky, llegados de Moldavia, con el fin de sembrar en Rusia el tesoro de la oración de Jesús. Junto a su joven hermano Alejandro, en una vida más entre eremítica y cenobítica, él se unió a Alejandro, ambos en esta vida propia de una esquita. Timoteo hizo los votos monásticos junto con Alejandro y tomó el nombre de Moisés. Antonio era el nombre que adoptó su hermano Alejandro. Serían los nombres que tomarían en su vida monástica y permanecieron en los bosques de Roslav hasta el año 1821, cuando recibieron la orden de un obispo de trasladarse a Optino u Optina. Los 10 años pasados en estos bosques, bajo la dirección de este startsi del Círculo de Paisio, modelaron su personalidad. La concentración, el silencio, la plegaria continua, dominar los excesos de cólera que por su naturaleza tenían, acompañado de su hermano Antonio y de 2 ermitaños más de Roslav, Moisés fue a Optina, donde debía proceder a la fundación de la nueva esquita. Ayudado por algunos trabajadores, algunos obreros, los monjes abatieron y los pinos, construyeron las celdas, escombraron el terreno, construyeron la iglesia, y en 1822 el obispo de Cauga fue a visitar Optino para bendecir el eremitorio erigido bajo su especial orden. Moisés le pidió al prelado la autorización de tomar el hábito monástico, mas la respuesta del obispo fue negativa. Propiamente el gran hábito, ya todavía no ha llegado la hora. Al regreso, Filareto de Moscú le propuso a Moisés la ordenación sacerdotal. Se resistió primero por humildad, pero finalmente el obispo le convenció. El 22 de diciembre Moisés fue ordenado sacerdote y nombrado capellán de Optina. Continuó organizando la esquita, o el esquite, también se puede decir en masculino, emprendiendo nuevas construcciones que acarreaban grandes gastos. En 1825 tuvo que ir a Moscú para obtener ayudas económicas necesarias para continuar la obra, y entonces fue elegido igúmeno, abad. Tenía 43 años y permanecería 37 en el cargo. Durante este periodo el número de monjes aumentó prodigiosamente y también los bienes del monasterio. Los grandes rebaños de vacas, frutales, talleres y un molino incrementaron las riquezas económicas de Optina. Se construyeron 2 iglesias, un refectorio, 7 alojamientos con celdas, hospederías, establos, caballerizas y otros servicios, y por último el cercado exterior. El igúmeno organizó una biblioteca rica en obras espirituales y realzó la solemnidad de los oficios litúrgicos. Emprendió además grandes obras, también sin contar nunca con los medios necesarios, únicamente confiaba en la ayuda de Dios, en la providencia. Así lo manifestó en muchas ocasiones. Dios nos tiene siempre guardado todo lo que necesitamos. A veces no tenía más que unas pocas monedas cuando los obreros le reclamaban la paga, pero conseguía, confiando en lo que Jesús había vaticinado, profetizado en el Evangelio, que tendría para poder pagarles. Y así sucedía. Muchas veces emprendía obras para proveer de lo necesario a la población del entorno. En periodos de hambre, cuando faltaba pan en el monasterio, contrató a los labradores de los alrededores para edificar nuevas construcciones y compraba el pan a precios muy elevados y, sin embargo, fuera del monasterio, y con este pan lo regalaba a los pobres, pudiendo alimentar al pueblo, a todas las poblaciones del entorno.
Él decía con los ojos llenos de lágrimas: es en vano lo que Cristo nos ha predicado del amor del prójimo. No son sólo palabras en los labios. ¿Podemos dejar morir de hambre al pueblo que implora nuestra ayuda en nombre de Cristo? Trabajemos, demos, ya que Dios no nos ha cerrado su mano llena de larguezas. Si Él nos prodiga sus bienes, no es para que los almacenemos, sino para que podamos devolver al pueblo, nuestro alimentador, el fruto de sus trabajos. Mírese qué distinto es esto de todas las injustas acusaciones que el comunismo bolchevique hizo contra los monasterios y los monjes. Siempre dispuesto a ayudar a los necesitados, el igúmeno padre Moisés frecuentemente pagaba un precio más alto que el que le pedían. Un comerciante le vendió un día un tonel de arenques de primerísima calidad, pero un poco pasados. Al hermano economo le pareció que el pescado no se podía consumir y que se debía devolver, pero el archimandrita le objetó: ¿y él cómo quieres que lo utilice? Ha hecho bien en desembarazarse de la mercancía sacando su provecho. En la hospedería del monasterio se alejaban peregrinos y visitantes. Irían llegando allí tantos hijos espirituales del monasterio. Pagaban cada uno lo que buenamente quería la voluntad, depositando el dinero en un cepillo para las limosnas. Un rico comerciante advirtió al padre Moisés el riesgo que corrían al albergar una multitud de gente que no pagaba nada por su estancia. Dice él: 99 no pagaron nada, dijo el igúmeno Moisés y archimandrita Moisés, pero Dios enviará el número 100 que pagará por los otros. Y así sucedía, que la providencia divina efectivamente acudía en su ayuda. Él decía: prefiero morir de hambre antes que poseer algo. Sin duda el Padre nos ayuda, el Padre Dios. Solía decir también que él era rico en pobreza. Jamás exigía dote alguna al recibir nuevos candidatos a la vida monástica. Antes bien, recibía en su comunidad a enfermos, ciegos, personas inútiles, de las cuales el monasterio no podía obtener ningún provecho material. Sin hacer sentir jamás su autoridad, el archimandrita dirigía la vida del monasterio con mano firme. Era colérico por naturaleza, como hemos visto, pero consiguió un dominio de sí mismo y adquirió una gran dulzura en sus relaciones con los monjes y con la gente de fuera. Si sentía que empezaba a encolerizarse, se encerraba en su celda y no salía hasta que no hubiese recobrado, por medio de la oración, la paz y la serenidad de espíritu. El padre Moisés evitaba reaccionar inmediatamente porque se conocía a sí mismo si se trataba de reprender a alguno de sus monjes. Dejaba pasar un poco de tiempo y más tarde recordaba simplemente al hermano a la falta que había cometido. Antes de amonestar a un monje, rezaba largo tiempo por él y se aseguraba de que el hermano estuviese en la disposición de espíritu necesaria para escuchar. Poseía además todas las cualidades de un gran director espiritual, propiamente de un starets, de un padre espiritual, pero se limitaba en el ejercicio de su cargo abacial de igúmeno a mantener la disciplina exterior, la obediencia y la buena conducta de los monjes. En lo que concernía a cuestiones puramente espirituales, se retiraba humildemente y cedía el sitio a los startsi, a los padres, ancianos, maestros espirituales. De todo lo que hizo él por Optina durante el curso de su vida tan entregada, la renuncia silenciosa que hizo ante la autoridad carismática de los grandes padres espirituales fue sin duda su obra más notable. Tenía la capacidad de haber sido un gran starets, pero prefería ceder el puesto ante otros que consideraba auténticos startsi. Así, los dos primeros startsi de Optino, San Leónidas y San Macario, llegaron y se establecieron en la esquita que él había creado, el abad Moisés, para recibir a los religiosos entregados enteramente a la vida de oración. A él se debió el desarrollo de la startsetstvo, es decir, del oficio de la dirección espiritual, de la paternidad espiritual de los startsi de Optina, que tantos frutos daría en toda la espiritualidad e incluso en la intelectualidad rusa del siglo XIX, como decimos. Los monjes no eran los únicos que disfrutaban de estas larguezas divinas. También, además de ser generoso con las riquezas materiales, trataba de extender la influencia de los startsi hacia las personas que llegaban. Recibió el apoyo, como decimos, del metropolita Filareto de Kiev, por ejemplo. A los 80 años, a pesar de sufrir un acceso doloroso en la espalda,
el igúmeno y archimandrita Moisés no permaneció menos activo, siguió dirigiendo la vida de su monasterio, ocupándose de todo, incluso cuando la hidropesía que le afectaba le obligó a guardar cama definitivamente. Fue en su lecho de muerte donde recibió ahora sí el megaloskeme, es decir, el gran hábito, como el rango supremo dentro de la vida monástica bizantina, el gran hábito monástico, el megaloskema o megaloskeme, que anhelaba desde su juventud y al que tuvo que renunciar en su momento por obediencia para seguir el camino, un camino distinto al de la contemplación a la que aspiraba, convirtiéndose en el gran igúmeno o abad de Optina. Pero ahora sí, ya en cama pudo recibir así el megaloskema, el gran hábito. Y estando en cama comulgaba cada día, no cesaba de instruir a sus hermanos, conversando sobre la dirección espiritual, la paternidad espiritual, el starcesvo, fuentes de gracia prodigiosas. Cerca de 4.000 personas desfilaron ante su lecho de muerte para recibir la bendición, donde él estaba moribundo, para morir ya, y 2 días antes de su muerte hizo sacar de su celda todos los objetos, menos un icono de Santijón Bononegue que colocó ante él. Murió el 16 de junio de 1862 a las 10 de la mañana, en el momento que se leía en su presencia las palabras del Evangelio: pues el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Su fiesta se celebra el 16 de junio, fecha de su muerte. Además, digamos que también el 11 de octubre se celebra conjuntamente la sinaxis o solemne conmemoración de los venerables ancianos, de los startsi de Optina, fiesta instituida por el Patriarcado de Moscú en 1996. El igúmeno Moisés, junto con los demás startsi, ancianos o padres espirituales de Optina, fue canonizado por el Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo alcance esa deseada unidad entre los cristianos de Oriente y Occidente, ortodoxos y católicos y de otras ramas del Oriente, con la devoción a la Santísima Virgen. Pueden escuchar el programa, como saben, de nuevo en el podcast, y escribir, si lo desean, a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.